te presento el grupo que trabajó el tema. Muy bien. Entonces, Bárbara, Sí, Annabella, sí, Patricia, sí. Mariella, la Rory y Silvia. Ajá. El grupo ha trabajado por 6 meses como buscando materiales sobre un tema muy específico, que era todo el tema, la reconciliación en esas situaciones de dictaduras, terrorismo, mafia, digamos situaciones donde matan a una persona, un familiar, un hermano, un padre, a uno que conoces, a un amigo, y no es solo una persona puntual, esa persona, sino un sistema. Entonces la pregunta que en un momento Bárbara terminó los 3 días que hicimos en Punta de Vaca, esa experiencia fue muy fuerte y donde todo el tema de la reconciliación abrió toda una parte y cómo hace uno a reconciliarse cuando es un sistema que Claro. te crea algo, rompe algo en tu vida y no es solo una persona, ¿con quién te reconcilias? Claro. Entonces preguntamos a algunos amigos, ¿no? Hablando con Dario, Pía y otros que estaban ahí, y cómo es este asunto, cómo se arregla dentro todo eso. Y entonces ellos nos dieron acá. Aparecieron. La segunda fila. Estaba en la segunda fila. Y entonces ahí, bien, nos dieron una sugerencia de trabajo que nos pareció muy interesante, que era por qué no preguntan a esas personas que pasaron por ahí, por esa situación. Es decir, gente que les han matado parientes, que ha habido problemas de ese tipo. Exactamente. Entonces empezamos, por ejemplo, con las madres de Plaza de Mayo. Sí. Después conocimos algunos de los muertos de mafia, los familiares de muertos de mafia, o de algunos familiares de Atocha. Después encontramos algunos del conflicto Palestina-Israel, de las diferentes partes. Y ahí descubrimos algunas cosas de interés muy particular. Lo que descubrimos en algunos casos era que no solo dieron una respuesta de reconciliación, sino una respuesta que podríamos decir de conciencia esperada, de algo de muy iluminado, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué pasa ahí en la conciencia? Porque no solo se reconcilia. Te hago un ejemplo. En Palestina mataron a un niño de 12 años, y el papá en esos 3 días que estaba ahí en el hospital estaba decidiendo qué hacer porque todavía sobrevivía, moría, no se sabía. En el momento en el cual le comunicaron que nada, el niño murió, matado por un soldado israelita, él decidió de donar los órganos a 5 niños de Israel. Y esto diciendo, en la esperanza que, en particular el corazón, a una niña que estaba muriendo, ¿no?, en Israel, esto con la esperanza que un día, si esta niña va a llegar en un lugar de poder o donde pueda tomar una decisión, se acuerde que no solo es israelita, sino también tiene un corazón palestinés. Muy bien. Entonces esa respuesta de una persona muy simple, que no es que estaba haciendo un trabajo particular. Y fue una respuesta para nosotros de grande iluminación, digamos. Esto abrió, como decir, una posibilidad a acelerar también la búsqueda de otra respuesta. Y descubrimos, por otro lado, que una madre de Israel que tenía un soldado que lo mataron, en un momento decidió de hacer con otras madres toda una actividad contra el ejército de ocupación en Líbano, hasta que Netanyahu retiró las tropas del Líbano, organizó un hospital para niños palestineses en la área de Gaza, y ahora más de 5.000 niños fueron, salvados también
en Israel por este hospital que cura niños palestineses. Entonces, juntando materiales diferentes, fuimos también a buscar material de todo el trabajo de la Comisión de África del Sur, sobre la Comisión Verdad y Reconciliación. Y ahí también encontramos una cantidad enorme de testimonios que cuentan de cómo llegaron a la reconciliación, no solo el perdón, la reconciliación del asesino, del hijo o del padre o de la madre. Ahí descubrimos otras partes interesantes, por ejemplo, de la cultura que tenían algunas, que fue, digamos, la estructura también para permitir ese proceso en África del Sur, de toda la parte de Mandela, que tiene toda una cultura Xhosa, que es una antigua tribu, y que es también Zulu, y de los Bantú, que es la idea del Ubuntu. Eso es decir, ellos conciben la humanidad como una red en la cual si mata o si quebras una parte de esa red, tienes que hacer algo para arreglarla, y si vas a matar a otro por venganza, se va a romper nuevamente esa red. Entonces eso no puede funcionar. Entonces esto, que tiene raíces antiguas, ¿no?, nos ayudó mucho a entender todo el trabajo que hicieron en Sudáfrica. Más de 7.000 personas pasaron a través de ese proceso de verdad y reconciliación. Bien, juntamos muchos materiales también de otras partes del mundo, ¿no?, de lo que está pasando, o de lo que pasó, por ejemplo, en Alemania con todo el tema del nazismo, ¿no?, y de los procesos también ahí de reconciliación social. Bien, y ahí dijimos, necesitamos más instrumentos y ver si este trabajo que estamos haciendo, que va a tener 3 salidas, digamos. Una es la conferencia en el Fórum de Milán, en el Fórum Europeo. Vamos a hacer una conferencia en la cual estamos invitando muchas de estas personas que van a contar esa historia personal. Pensábamos también de realizar un pequeño video, comenzando justo con las palabras, ¿no?, que reconciliar no es ni olvidar ni perdonar, sino que es otro trabajo, y hacer en 10 minutos, al contar 1 o 2 de estas historias, con este final diferente de lo que uno puede imaginarse. El palestino no se arma y no se va a poner bombas para ir a matar soldados israelianos que mató, sino que hace este trabajo diferente y hace esa transformación en el comportamiento. Y el tercer producto que queríamos sacar de todo este material era un libro que pudiera contar a través de todo este material que juntamos un hilo conductor que lleve a las personas a hacer ese trabajo que nosotros siempre estamos proponiendo, y no solo como trabajo teórico, sino fundamentado con esas experiencias que ya cuentan de soluciones diferentes y respuestas diferentes que dieron. Y antes de hacer todo esto, la conferencia que va a ser en octubre, el video y el libro, queríamos charlar contigo. Claro. Esto es. Está bien. Entonces nos gustaría ver cómo es este proceso de la reconciliación, qué pasa a estas personas, qué les sucede y cómo es posible que vean, en algunos casos, en otros casos se quedaron atrapados en el mecanismo del resentimiento, de la imposibilidad. Una cosa más general que descubrimos es que cuando, digamos, en la vida normal, cuando sucede esto, es como si uno perdiera todas las coordenadas y se cayera, así como lo describen, en un vacío muy oscuro, y en el cual dicen todos, hasta que me caí, pasé por el odio, el resentimiento, hasta el no sentido y el no saber qué respuesta dar, y quedarme por
días y días, o años algunos, en un fondo profundo, sin saber qué respuesta dar. Y en un momento algunos de estos dieron respuestas, digamos así, iluminadas, no sé cómo describirlo, pero digamos diferentes. Entonces algo ahí, estábamos diciendo, algo pasa en la conciencia de estas personas que logran salir de esa profundidad así oscura y logran dar una respuesta diferente. Y bien, nos gustaría charlar contigo para ver qué pasa ahí exactamente en ese punto. Y lo otro, bien, era otra, tenemos muchas preguntas, pero esta era la principal, digamos. Y después queríamos ver a nivel social si es posible una reconciliación, o si cada uno tiene que hacer su curso, o si es posible también hacer un trabajo de tipo social, como en las dictaduras o en esas situaciones donde descubrimos que fue un sufrimiento de una cantidad enorme de personas y que todavía no salieron de ese mecanismo, no están todavía encerrados. Entonces ver cómo se podría trabajar, porque hay mucha energía y la sensación es que es mucha energía que quedó trabada en ese triángulo, digamos, sin encontrar salidas. Y eso sería, digamos, la idea más interesante, poder dar con el fórum humanista, dar también un mensaje y algunas herramientas de posibilidad. Bien, esto era el tema central. Y cuando presentabas, hablaste de meses de trabajo. Sí. ¿Trabajos qué? ¿Trabajos monográficos? ¿Trabajos de campo? ¿Trabajos...? De todos tipos. Ah. Fuimos a juntar en forma bibliográfica, en internet, entramos en contacto con las personas, entrevistamos a alguna de estas personas. Ajá. Fuimos a encontrar a estas personas y fueron momentos muy profundos, digamos, porque también para algunos de estos, cuando les preguntamos bien qué pasó en ese momento, no solo que nos contaran lo sucedido, sino qué les pasó a ellos, fueron momentos muy difíciles porque ellos mismos no sabían cómo explicar. En un caso nos dijeron, fue un momento que por 6 años me quedé en una sensación de sinsentido y después fue un milagro que me encontré en la necesidad de dar otra respuesta a mi vida, y ahí empecé a hacer algunas acciones, pero como no sabían describir lo que le pasó adentro, ¿no? Y bien, y fue interesante porque algo le pasó, pero no lograban describirlo. Entonces lo que hicimos es que nos dividimos en grupos. Algunos trabajó más con el tema de la mafia, otros con el terrorismo, otros con el tema de las dictaduras y otros con los últimos ejemplos en Birmania, Tíbet y otras situaciones que se están viendo en Japón, otras en reconstrucciones históricas, y juntamos, bien, ahora acá tenemos poco material, tenemos varios libros, videos. En esto encontramos un apoyo importante por la primera vez por la TV nacional italiana, la RAI, con esta María Cuffaro, que es una periodista que va a presentar el fórum y va a hacer la presentación de todos estos personas muy normales que van a venir. Y la RAI nos dio también mucha documentación, por ejemplo, de la Comisión Verdad y Reconciliación de África. Tenemos mucha documentación visual de lo que pasó realmente y de las dificultades de las familias de las víctimas a reconciliarse y hasta llegar al momento de la reconciliación. Y también ver algunos de estos procesos. Entonces cada uno armó una parte y nos veíamos por una vez a la semana
para discutir los materiales y también para ver efectivamente. Hicimos algunas experiencias también para ver lo que pasaba, describiendo, ¿no? Y viendo lo que podía pasar en ese proceso, en cada situación diferente. Y bien, también desde un nivel personal creo que la experiencia de cada uno del grupo fue muy importante, porque fue como profundizar un tema que hasta ese momento era, no digo teórico, pero era como un tema importante, pero no visto desde ese punto de vista de entrar en la vida de uno y ver cómo a él le pasó esa cosa. Para algunos de los nuestros fue como encontrar también una parte de compasión, ¿no? De experimentar esa compasión que te permite de entrar en la vida del otro para ver desde ese punto de vista que puede haberle pasado, ¿no? Bien, eso es el trabajo de estos 6 meses. Ajá. Digamos, desde Punta de Vaca es un año, pero el trabajo sistemático juntando materiales, videos y todo eso es de los últimos 6 meses. Es un lindo trabajo, una buena cosa. Y entonces se quiere llegar a producir algunas cosas. Bueno, primero en el foro. Sí. Y después en un video y hasta en un libro, ilustrar todo eso bien y darle la difusión del caso. Eso sería. O sea que tiene un sentido claro de comunicación y de comunicación social en lo posible. Claro. De gobiernos no se habló, ¿no? ¿Del gobierno? Sí. Sí se habló, porque da la impresión de que fueran casos de gente que ha sido afectada por el problema. Claro. Pero no la voz cantante de un gobierno que asume una actitud frente a eso. Y lo único, digamos, que tuvimos como ejemplo muy interesante fue el de Mandela en el Sudáfrica. Sí. Ahí fue muy interesante porque, digamos, que este proceso de verdad y reconciliación permitió de salir de lo que podía ser una guerra civil justo en el 94, cuando ese pasaje con el nuevo parlamento y con la elección de Mandela podía transformarse en un baño de sangre. Sin duda. Y ahí el 70% de la población negra estaba ya lista a hacer una revolución de venganza. Sí, sí, sí. Y ahí lo que vimos fue la presencia bastante, no pesada, pero bastante delicada del gobierno Mandela, que intentó hacer este proceso juntando 20 jueces civiles, personas de la sociedad civil, con características particulares, y armó toda la comisión. Ese fue el único ejemplo que tuvimos de, digamos, muy interesante, pero mucho. Sí, sí. Y además esta mezcla de la cultura bantú, que tenía esa base de que no podía terminar todo en la venganza porque si no se quebraba el tejido del Ubuntu, fue el empuje más importante, y eso lo dice también Mandela, pero lo dicen también las personas que están ahí. No podemos afectar nuevamente el Ubuntu porque ya está bastante quebrado, entonces tenemos que hacer algo para renovar esa parte que se quebró y no para quebrar nuevamente el tejido. Entonces eso fue una mezcla entre una acción del gobierno, una cultura interesante que ya estaba y esta comisión que trabajó muy bien. Ahí se resolvió un desvío social interesante. Un grosso problema, non so se vuoi tradurlo tu, degli stati, sono i segreti di Stato che hanno accompagnato tutte le stragi terroristiche, che hanno fatto sì che le famiglie non venissero mai a sapere la verità, per cui lo Stato, a differenza del Sudafrica, è complice di tante riconciliazioni mancate.
perché mancano gli elementi. Por el otro lado, sí, los gobiernos, por el otro lado, la parte negativa que encontramos de los gobiernos, por ejemplo, el gobierno italiano fue un ejemplo en todo lo que fue las acciones de mafia, de terrorismo, de Estado más o menos cubierto en varias formas, que nunca se llegó a la verdad. Entonces hay muchas situaciones en el cual, a diferencia de lo que pasó en África del Sur, en muchos gobiernos, por ejemplo el gobierno argentino por muchos años, que no dijo la verdad. Y esto no permitió ni empezar el proceso de reconciliación. Entonces uno de los elementos era que mucha gente necesita para empezar y comenzar ese proceso de reconciliación por lo menos conocer la verdad, no en el engaño o una verdad de Estado o de la justicia misma. No es suficiente la verdad de la justicia, porque muchas veces no es ni justicia. Entonces la gente lo percibe como un traicionar la necesidad de verdad, y entonces no permite ese proceso. En otras partes sí lo vimos, sobre todo en Argentina, en Italia. Digamos, el rol de los gobiernos fue al contrario, impedir ese proceso. Y sí hay una necesidad, puede ser que vimos como que el poder no... Y también si eso es solo una persona que pide eso. Sí. Lo vimos en la parte cuando mataron en Bologna, ¿no? O en Atocha stessa. en Atocha, ¿no? Esa cosa que se mintió, bien, eso el gobierno entendió que fue una mentira que duró muy poco, ¿no? Claro. Claro, yo te hacía la pregunta respecto a desde qué estamento se ha tratado de estudiar el tema de la reconciliación, de la verdad, etcétera. Porque si es de los estamentos más populares de la población, donde entre esa gente no hay influencia social, es una cosa. Si en cambio se hace desde un gobierno, es otra cosa. Y lo que está resultando de todo esto es que únicamente de los gobiernos o desde situaciones de poder que han pertenecido a otras culturas, no a la cultura occidental, se ha podido dinamizar esto. Pero claro, esto crea mucho problema porque es como renunciar a la propia cultura, que se basa, entre otras cosas, en la venganza. Así que si nos metemos ahí, nos metemos en temas muy profundos y muy complicados de formas mentales de las culturas. Tú me dices, eso se produce, por ejemplo, en gente que tiene predicamento social fuerte como Mandela. Gente que tiene predicamento social fuerte, tan fuerte como para tirar abajo gobiernos y tirar afuera los colonialismos, como en el caso de Gandhi. Nos estamos refiriendo, cuando tú me dices el de Ubuntu, o me dices el Ahimsa, me estás hablando de apoyos culturales fuera de la cultura occidental. Esto nos trae muchos problemas. Porque si la solución de estos temas es basándonos en otras culturas y no basándonos en los elementos que están en nuestra cultura o en la cultura de los occidentales, tienen doble problema los occidentales. Primero, el de haber creado en esos lugares las situaciones. Y segundo, no haberse logrado reconciliaciones con los patrones ideológicos de la cultura occidental. Es doblemente problemático. Pero negro, entonces el caso de Luther King se da la libertad civil, pero no se da el proceso de reconciliación. ¿Es eso? Luther King, en la medida en que conecta con el pensamiento de, justamente, de Gandhi,
y algunos pacifistas rusos y demás, puede hacer su cosa, si no, no brota de ahí. Y es un ejemplo tampoco Luther King y la masa que le acompaña, no es un ejemplo de la cultura occidental. Estamos hablando de los negros como forma subcultural, que tiene cohesión, tiene gran presión, puede decidir situaciones en razón de su número, no un negro aislado que dice cosas. Es porque se ha formado una subcultura en Estados Unidos con millones de gentes que hacen cosas. Así que parece que la cultura occidental en estas materias hubiera creado problemas únicamente. Bueno, es una cosa un poco dura de aceptar. Entonces uno tiene inmediatamente el tema de la venganza por delante. Y dice acá, para hablar de reconciliación hay que hablar de superar la venganza. Si el tema de la venganza que empieza en el código de Hammurabi y termina en el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, es parte de un área cultural. El tema de la venganza. Así que quién sabe si no tenemos que escudriñar adentro de nuestra propia estructura mental esa cosa de la venganza que está fuertemente incorporada en nosotros. En la cabeza de los que se sientan occidentales, va. Está fuertemente incorporado el tema de la venganza. Y entonces habría que desmontar, entre otras cosas, ese mecanismo de la venganza. Esa creencia profunda de que se puede resolver algo haciéndole padecer al otro aquello que uno cree que es la base del padecimiento, la base del sufrimiento. Parece que la solución por el lado de la venganza es hacer sufrir al otro aquello que el otro hizo sufrir a uno mismo o a otras personas. Entonces se está enfatizando en esto de hacer sufrir al otro. Ese es el tema de la venganza. Y en Occidente eso está muy acentuado y es muy fuerte. Tendremos que estudiar la estructura de la venganza. Nos creará problemas culturales, porque está en la base de esta cultura, la venganza. En lugar de ponerse a tomar medidas inmediatas de hacer esto o hacer lo otro, me parece que hubiera que hacer algunas reflexiones sobre qué es eso de la venganza y qué experimenta uno cuando cree que vengándose va a solucionar los problemas que impiden la reconciliación. Eso está muy acentuado, mucha gente te lo dice. Y yo no puedo reconciliarme, porque es como si yo traicionara a los parientes que dejé atrás. Mataron un pariente mío, mataron un hermano, un padre y demás. Si yo me reconcilio con ese asesino, es como si de algún modo yo le estuviera dando la razón al otro. Ese es el mecanismo. La cosa se complica mucho ahí. Entonces, por esa misma forma cultural, estoy obligado a la venganza, porque de otro modo me siento que traiciono incluso a los que han sido perjudicados. Y eso es una cosa muy extraordinaria. Así que acá se requiere un estudio sobre el mecanismo de la venganza. Hasta los códigos
la mafia, por ejemplo, ¿no? Como el que delito de no honor. puede salir. El delito de honor. El delito de Sin honor duda, está tiene que, en nuestro Código Penal. en el Código Penal. Que es aceptable. O sea, que tenía un descuento de De pena. pena. Si mataste por delito de honor, tenés un descuento. Y bueno, al contrario. También. Y además, quien intentó salir de ahí fue matado porque traicionó dos veces. Sí, sí, sí. El Código de Hammurabi es el que se toma en toda esta área. De ahí viene. De ahí viene. Es muy interesante. Negro, pero eso se extendería también a la búsqueda, por ejemplo, no ya de matar al otro, pero también de la justicia humana, la de Claro. la cárcel, la de Claro. que sean juzgados, Todo eso. a todo eso, en otros niveles. En otros niveles, pero es toda una estructura. Entonces no es cuestión de una cosa testimonial que uno hace para sacarse una cierta tensión interna que padece, entonces uno hace una especie de catarsis. No estamos hablando de toda una estructura. Se va a aceptar la pena de muerte, ¿Cómo? ¿La pena de muerte? Claro que se acepta. porque es una parte de esa Por venganza supuesto. social. Claro, claro. Es más, le hacen una especie de anfiteatro, un teatrito a los familiares para que vean cómo cocinan al otro. Ahora vamos a disponer de unos 20.000 voltios, que siempre es interesante, para que la gente vea lo que se le hace a aquel que perjudicó a ese familiar. Porque eso es justo. Y además que sirva de ejemplo a otros. Así que no es solo la pena social, sino el ejemplo que se debe dar para que nadie a futuro pueda entrar por ahí. Está todo muy mal hecho. No es así la cosa. Pero bueno, no se cuestiona este asunto en profundidad. Se llega a ciertos puntos que no se va más allá. No se quiere mover mucho más allá de la cosa. Es muy complicado, pero sin duda que hay que hacer cosas. Sin duda. Pero es toda una estructura cultural y una estructura social la que hay que modificar. Es cierto que a veces cuando se hacen cosas como las que citaron hace un rato, también se influye socialmente. Son cosas, pero que influyen sobre otros conjuntos humanos. Pero no es lo que modifica toda la estructura. Tiene que cambiar el sistema en ese sentido. Entonces plantearse la superación de la venganza y demás es plantearse la superación del sistema. Si vamos a hablar en última instancia, y lo demás son arreglos, son como los que dan limosna para solucionar el problema de la pobreza. Está bien si alguien ve a alguien en una situación muy complicada y lo apoya económicamente, está bien, pero mientras no se solucione el tema desde el sistema, la estructura del sistema, no se va a solucionar el problema de la pobreza. Y no se va a solucionar con ejércitos de salvación y con monjitas de la caridad. Está bien, nadie dice que sean gente tan perjudicial, pero no es esa la forma de solucionar el problema de sistema. Así que superar el tema de la venganza es superar al sistema mismo. Luchar por superar la venganza es lo mismo que luchar contra el sistema, es una estructura total. Bien, pero
curioso que las soluciones en algunos momentos hayan salido de otras reservas culturales que no son las reservas culturales de Occidente. Es curioso. Es muy curioso, es altamente sospechoso. Es altamente sospechoso. Y por supuesto que si se habla de verdad y de reconciliación, uno de los elementos más importantes de la verdad es poner en claro el mecanismo de la venganza, desde dónde sale en mi propia conciencia. Como si al final me tuviera que poner en contra de la cultura de la que yo parto. Problema. No diría problema. Y ponerse en contra de la cultura de la que yo parto es, de alguna manera, universalizarme. Y dejar de ser parte de una cultura para convertirme en parte de la cultura universal. Del ser humano, no de los que están en cierta área. Y estoy identificado con los que están en cierta área. Enseguidita lo voy a ver a eso. Estoy identificado con los que están en cierta área. Lo voy a ver hasta en el horror que me produce una ropa diferente. El horror que me produce una moda diferente. Una alimentación diferente. Claro que estoy encolumnado en la cultura de esta área. Absolutamente encolumnado. A ver, pregunto si quieren producción. Sí. A ver, empieza de introducción. Probablemente. No, que hasta ahora absorbidos. Avete bisogno di traduzione? Per i non udenti? No. Parece che no. Parece que no. Si sente? No. Sì, credo di no. No, si sente, dico lì. Sì. Chi non capisce? Qualcuno qua. E lo può fare a me, sì. Bene, possiamo andare a casa. State capendo? Sì. Capisci? No, sì, si capisce. Che il tema è un altro. E allora? No, niente. Y las cosas van mucho más allá de lo personal, por supuesto, tiene que ver con los estados, los gobiernos. Y como hechos van también mucho más allá de las personas individuales. Se supone que los hijos cargan con las culpas de sus padres. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué se supone? Hay mucho de eso injertado en la cultura occidental. Y eso no se soluciona. Va a seguir habiendo problemas. Y si mi abuelo hizo un desastre, yo tengo que arrodillarme, golpearme el pecho y decir qué barbaridad lo que hizo mi abuelo, y tengo que decirlo muchas veces. Mi
Mientras eso no se solucione, no se van a solucionar muchas otras cosas. Entonces la venganza toma otros recodos. Estoy ejerciendo una venganza tribal. Todo eso existe hoy. Así que este tema hay que tratarlo muy globalmente, muy fuerte el tema, muy importante. Yo diría uno de los temas más importantes. Cuando Nietzsche dice, antes de que comience el siglo XX, en el siglo XIX, como única solución para el ser humano, salvar al hombre de la venganza, yo voy a tender a soslayar a Nietzsche, porque Nietzsche es un autor alemán, y los alemanes están identificados, se supone, con el lío que ocurrió en la década del 40. Entonces, mientras yo saco el pensamiento de Nietzsche, saco posibilidades de interpretación de fenómenos. No debo sacar eso. Es muy importante el aporte de él. Observen este tipo de fenómenos y van a ver la cantidad de trancaderas que vamos encontrando en el camino. Sí, está bien hacer... salvar al hombre de la venganza. En ciertos aspectos sí, en otros no. Bueno. El que ha hecho una cosa, bueno, está bien, yo puedo perdonarlo, pero no se lo puede perdonar socialmente porque hay que dar el ejemplo. Bueno, así no vamos a ir. Pero yo les digo que este es un punto muy delicado que toca muy profundamente la raíz de esta cultura. A raíz de esta cultura. Però, Los desastres que hicieron Peter, los desastres que hicieron los holandeses, que no son los holandeses de Holanda, son que en Sudáfrica, no los tienes que cargar tú, creo yo. No me lo cargo. Claro. Hasta ahora. Y si no te lo cargas te va a salir alguien diciendo, pero tú deberías... Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no te lo cargo, Hasta ahora no, pero de ahora sí. Pero fíjate el lío que hay. Fíjate el lío que hay. Los españoles están cargando con los desastres que hicieron en América del Sur, justamente los españoles. Claro. Bueno, a ver, Maxi sigue cargando. Mientras no te arrepientes y comas las piedras, no estás a salvo. ¿Te parece que va a ser esa la forma de solucionar el problema? No va a ser esa la forma de solucionar el problema, porque el problema existe, el problema está, claro que está el problema. Entonces vamos a hacer una suerte de catarsis tribal. No me suena a solucionar el problema, me suena a una nueva venganza disfrazada de justicia. Esas formas van por recodos muy sutiles. Y se hace venganza invocando la justicia. Eso no es salvar al hombre de la venganza. Ibas a decir algo, Bárbara. No, vabbè. Quando hable de Peter. No, una domanda che mi è venuta, no? Finché riusciamo a... cioè, vale comunque la pena
parlare con insiemi umani, anche grandi, associazioni, e proporre comunque un percorso di riconciliazione, perché nel percorso di riconciliazione la vendetta è quantomeno attenuata, accantonata. Vale comunque la pena cercare di lavorare con insiemi grandi su questo tema. Sí que vale la pena. Pero si se quiere hablar de verdad, de justicia y todas esas cosas, mejor habrá que ponerse a aclarar todo esto. Si ustedes van a discutir eso en ese foro, y ustedes van a hacer toda una acumulación de materiales, una acumulación de materiales que termina en películas y termina en libros, es decir, que contribuye a la difusión, razón de más para aclarar las cosas desde el comienzo. Hay cosas predialogales, anteriores a los dictámenes que se produzcan en esa comisión que habría que aclarar. De eso estoy tratando de hablar, de lo anterior, y no de dar por sentado que todos estamos de acuerdo que es la venganza, cómo hay que evitar la venganza, y podemos no estar de acuerdo en absoluto con todo esto. Entonces a lo mejor necesitamos una reflexión muy profunda antes de mover ese foro y mover esas publicaciones. Tal vez tengamos que hacer una reflexión muy profunda sobre eso. Cómo se gesta la venganza en el conjunto social y en la cabeza humana. ¿Cuál es la creencia de fondo que se tiene en la cabeza? ¿No será la creencia de que hacer sufrir al otro compensa ese desequilibrio cósmico que se ha producido por la injusticia que cometió el otro? Todo eso, yo creo, admite discusión y admite revisión. No es un punto que no se deba tocar. Cuando se empieza con esa historia de que hay ciertas cosas que no se deben tocar, bueno, ya sabemos que no se va a poder avanzar. Yo digo que hay que tocarlo todo. El tema de la venganza debería ser revisado en profundidad. No tanto lo que hizo el otro, porque lo que hizo el otro, lo que voy a hacer yo, o lo que siento yo que voy a hacer, o lo que propongo hacer para acabar con la venganza y para acabar en definitiva con la violencia. Así que creo que está bien la conducta social inspirada en ir, modificar esas condiciones, que hay que publicitarlo y darle, pero si se quiere hacer las cosas en su raíz, debemos estudiar en profundidad justamente el tema de la venganza, justamente ese. Hemos hablado de varias cosas, pero el tema de la venganza es el tema que me parece central, y por eso traigo la palabra de Nietzsche. Porque es el tema central, el de la venganza en todo lo que luego va pasando. Hay que ver cómo siente el otro. Ahora lo vamos a colgar a ese porque asesinó a un familiar suyo. Mire qué bien lo colgamos. ¿Qué siente usted? Que se solucionó el problema. No habla así, no se solucionó el problema en la cabeza de él. Él podrá decir a otros que bueno, se ha hecho justicia. Él no lo va a sentir así. Porque hay esos registros. Pero socialmente se plantea así. Es una cosa que no va a tener solución social hasta que no se vaya a la raíz del tema. Y es la raíz del sistema. Son códigos que tendrían
otra dirección. O sea que hay una intención distinta Sin duda, que está sin duda, influeziando il sistema. sin duda. Sì. No, stavo riflettendo che questi codici sociali che fanno della vendetta il modo di risolvere questi conflitti, queste sofferenze, sono messi con un'intenzione diversa da quella di risolvere quel conflitto, cioè stanno creando altro tipo di sofferenza, perché è un sistema, non è la cosa individuale. Allora c'è dietro un'altra intenzione, che con quei codici tu vuoi creare un'altra cosa, non vuoi fare in maniera che la gente smetta di soffrire, al contrario. Ahora, sí, como dice Bárbara, pero hacer dinamizar las cosas en la dirección en que vamos, de poner en claro todo esto, vale, ¿cómo no va a valer? Claro que vale, y todo el trabajo, y eso que planean de ese foro, de esa producción de películas, de esa producción de libros, de esa difusión que se haga, todo eso vale, no cabe la menor duda, no hay por qué parar eso, hay que alentarlo. Pero atención, que el problema raíz de todo eso, que es el problema de la venganza, no está suficientemente estudiado y suficientemente puesto en claro. No lo está. No lo está. Pero es muy buena la dirección, el trabajo que han estado haciendo durante meses es buenísimo. Si eso no es lo que estamos discutiendo, eso va. Y todo lo que dicen esas señoras de Plaza de Mayo, y todo lo que dicen los que estuvieron enredados en el lío del apartheid, y todo lo que dicen, todo eso vale, como no, además tiene sentido ejemplar, sirve también de ejemplo, lo que han hecho todos ellos, vale, va en el progreso social, todo eso va en el progreso social, pero la raíz no está solucionada. Por supuesto que va en el progreso. Y se puede hacer mucho. Además da la impresión, puede que no sea así del todo, pero da la impresión de que hay una sensibilidad mayor a toda esta temática en las poblaciones. Me parece que se ha despertado una sensibilidad mayor que no había hace 10 años. Y hace 20 años ni hablar. Pero si fuera cierto, totalmente cierto, que en las poblaciones se ha despertado esa sensibilidad mayor, ¿qué están esperando las poblaciones para salir a la calle ahora que se está masacrando a pueblos enteros, que son de otra cultura, claro? ¿Cómo se compagina? ¿Cómo se compagina eso? Son cientos de miles de personas en otras áreas culturales que están recibiendo bombas. Estamos hablando de poblaciones civiles masacradas. Cientos de miles. Eso puede ser, negro, porque no se llega a la raíz del problema. Claro, no se llega a la raíz del problema. Se cambia una sensibilidad, pero todavía como periférico. No se llega a la raíz del problema. Ahora, de todos modos hay mayor sensibilidad y cuanto más se empuje mejor. Eso no me cabe duda. Pero no se llega a la raíz del problema. Pero lo interesante en este caso de producciones sería mostrar la raíz del Ojalá pudiéramos hacer un buen trabajo que pudiéramos mostrar la raíz del problema. Aparte de ilustrarlo con todo lo que sabemos y con todas las compulsas y todas las entrevistas, por supuesto. Pero si pudiéramos hacer una descripción, diríamos una descripción fenomenológica del tema de la venganza, sería
espectacular. ¿Cómo son esas raíces? ¿Y cómo se registra internamente el hecho de la venganza? Cosa seria. Quindi tu pensi che queste persone che hanno trovato una risoluzione diversa hanno toccato la radice del problema e quindi l'hanno superata? E nelle testimonianze c'è molto, no? Questo della vendetta, però non gli coincide, non gli corrisponde la vendetta, no? Se glielo traduci. Como algunas personas, ¿no? Delle testimonianze che Digamos, noi a abbiamo nivel toccato. personal, puede ser que salieron de este esquema sin saber que estaban No, sin- claro, no, o no hicieron un- registrando que Claro, no le correspondía el mecanismo Ah. de la venganza. de la venganza Claro, como claro, respuesta. claro. Además, poniéndose en contra a la comunidad misma, porque el Así es. palestinés que dio los órganos a los israelitas Claro, es un traidor para muchos claro, de ellos. tuvo Sí, muchos claro. problemas en la... Para ellos también. Claro. Sí, sí. Entonces es porque Se rompió sentía el un traidor. esquema. Y bueno, el esquema. pero vamos a tener casos así excelentes, ejemplares, de primera, como los que citan ahí. Pero no se llega al fondo del tema, a la estructura básica del mecanismo de venganza. No se llega. No, porque sigue operando. Ah, claro que sí. Por unos son 100 que hacen. Y vemos cierto progreso social, pero también nos aterra, vemos el progreso social de estos últimos años respecto a otros años, pero también nos aterra todo lo que está pasando y de lo que no se habla, porque ocurre en áreas lejanas. Altamente sospechoso eso. No hemos superado mucho si estamos todavía empantanados ahí. Es monstruoso. Tiene que ver con como un refinamiento de los mecanismos de deshumanización que el sistema ha desarrollado. Sí, claro, eso es así, pero digo que nos lleva, nos exige un estudio más profundo. Nos exige un estudio más profundo. Y bueno, necesitaremos algunos pensadores acá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que vayan a la raíz del tema. Pero todo lo otro, como dirección y demás, me parece fantástico. La dirección que van dándole. Y es más, tienen plazos, tienen procedimientos, formas de presentarlo, está perfecto. No es una ideita en el aire, no, lo están encaminando pero muy bien. Hablan de octubre o algo así, de hacer un... Bueno. Pero qué lindo sería tener una descripción de la estructura de la cosa de la venganza como elemento básico, como elemento raíz de todo lo che viene derivato después de esto. Per cui una ricerca, come abbiamo fatto una ricerca su delle persone, sull'esperienza della riconciliazione, una ricerca sulle persone sul tema della vendetta. Non più una cosa sociale, proprio andare a incominciare una ricerca personale. Está muy bien, Possiamo partire da lì. sin duda, vale. Para ver el mecanismo de la venganza, comenzando con Vale. algunas de esas situaciones. Vale. Para ver, Claro, claro. Se adesso abbiamo frequentato riconciliati, adesso abbiamo cambiato. No, porque claro, no, esto es importante. En el trabajo descartamos el 99% que tenía la venganza como matriz de respuesta. Y trabajamos sobre el 1 por 1000, el 1 por 1 millón, que hizo algo diferente. Claro, porque eso era normal. Porque eso fue como la descubierta. Existe algo de diferente en este mundo. Claro, es cosa diferente. Claro, pero hoy tenemos mucho material sobre la venganza. Tenemos un montón. Ci aspetta un periodo bruttissimo. Pero eso de la profundizar es verdad, no profundizamos ese mecanismo. Vamos a hacer. Fuimos por el otro lado. No, Buscando- claro. No. Porque Nos no pone en gustaba. conflicto, nos pone en conflicto con la raíz de nuestra propia cultura. Ese es el tema. Nos pone en conflicto. La raíz de nuestra propia cultura tiene que ver con la estructura mental que generó esa cultura. Me parece que sí. Porque ahí hay valores explícitos o implícitos, pero hay valores, hay valoraciones.
qué va primero, qué va segundo, qué es mejor, qué es peor, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Hay todo un sistema de valoraciones. Bueno, yo no propongo crear mucho lío con esto, pero sí acentuar la necesidad de investigar las raíces de la venganza, mientras hacemos otras cosas y le vamos dando al trabajo que ya habíamos proyectado y que va muy bien, pero necesitamos un antepredicativo, una cosa anterior a todo. Y nada impide que hagamos todo, nada lo impide. Pero nos falta fundamento. Nos falta fundamento porque no se trata simplemente de destacar una cosa lacrimógena, una suerte de sensiblería. No, no es eso, es que hay que entender. Pues si están hablando de verdad, además, debemos entender. Y no es un tema de sensiblería lacrimógena. No es que se haya entendido el problema por el hecho de horrorizarse frente al... Claro, todo eso. No lo solucionamos. Somos gente sensible que se horroriza frente a esas barbaridades. Pero eso no lo soluciona. Ahí en la mirada interna se habla de todo eso. De todo lo que me horroriza, pero no se me aparece claro qué es lo mejor y qué es lo peor. Si tiene ese capítulo de la mirada interna a mano, verán que ya se estaba trabajando ahí. Se estaba trabajando ahí. È cattivo. Infatti che era anche lì, guarda. Quello di nuovo, quello nuovo. Può essere. Todo eso ocurre en el primer día, creo. Sí, en las primeras horas. En las primeras horas del día. La madrugada. ¿Lo querés en español? ¿Sí lo tienes? Sí. El mensaje. ¿Dónde está en español? En la dependencia. Dentro. Es una cosa, Estos son todas pequeñas frases que crean problemas de raíz cultural. No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Empezamos. Entonces quiere decir que si termina con la muerte, cualquier cosa que uno haga no vale para nada. Y bueno, un poco así se está planteando. Toda justificación de las acciones, sean estas despreciables o excelentes, es siempre un nuevo sueño que deja el vacío por delante. Dios es algo no seguro
Y ahí... no se puede apelar a Dios. Bueno, es que Dios dijo que no hagamos tal cosa y... La fe, bueno, lo hago por razones de fe, por convicción. La fe es algo tan variable como la razón y el sueño. Lo que uno debe hacer, entre comillas, puede discutirse totalmente. Usted debe hacer tal cosa, lo dice la ley, lo dice la justicia, lo dice el sentido común, lo dice... Sí, bueno, eso lo discuto totalmente, no es así el tema. Bueno, y nada viene definitivamente en apoyo de las explicaciones. Bueno, pero está la responsabilidad social de las personas. Uno por responsabilidad se hace cargo del problema de los otros. Por ejemplo, la responsabilidad del que se compromete con algo no es mayor que la responsabilidad de aquel que no se compromete. No, el que se compromete tiene mayor nivel que el que no. No, ¿por qué? Tenemos que discutirlo. Es un lío, pero bueno, si queremos hacer las cosas en serio, tenemos que irnos a la raíz. Eso es lo que digo. No paremos la máquina de aquello en lo que estamos, no la paremos, vamos por donde vamos bien. Pero yo creo que necesitamos más profundidad en todo. Necesitamos más profundidad que la que ha habido hasta hoy. Me muevo según mis intereses, como dicen ahora los que tiran bombas defendiendo sus intereses. ¿Pero qué argumento es ese? ¿Cómo se puede hablar así? Pero es monstruoso. Bueno, me muevo según mis intereses y esto no me convierte en cobarde, pero tampoco en héroe. No tiene nada que ver que yo me mueva según mis intereses. Mis intereses no justifican ni desacreditan nada. Mis razones no son ni peores ni mejores que las razones de otros. La crueldad me horroriza. Imagínate un cruel, un jodido. Claro, me queda un problema hasta vegetativo. Me da asco moral y físico. Y ojalá lleguemos a esa situación física en que el ser humano pueda sentir que rechaza corporalmente la violencia. No nos parezca una cosa tan extraña, es posible estas cosas. Es posible porque con la pedofilia, por ejemplo, ahora es un tema muy fuerte. Claro, claro. Como que la Sí, gente se horroriza. por supuesto. La crueldad me horroriza, pero no por ello, y en sí mismo es peor o mejor que la bondad. Sí, claro que me horroriza, claro que me crea problemas, claro que no voy a adherir a semejante cosa de la crueldad. Pero ¿dónde está el fundamento? ¿En qué fundamento yo que la crueldad es peor que la bondad? Entonces uno dice, bueno, pero si fuera así, este mundo no podría... Bueno, yo no sé, esas son consecuencias, pero ¿cuál es el fundamento? Estamos hablando de los fundamentos, de la raíz. Si queremos hacer las cosas muy seriecitas, muy de fondo, tenemos que irnos a la raíz. Yo sé, la época no es una época muy filosófica, esta de ir a las raíces, pero estos temas nos están obligando a ir a las raíces. Sí. El fundamento no está en el registro que nos da la bondad o la crueldad. Sí, pero no será suficiente el registro, porque cuando ves que otros ese registro parece que no lo tuvieran, tú dices, ¿estamos hablando de mi registro solamente o de un registro universal, un registro que se da en todas las personas? Y ves que algunos no tienen ningún problema. A mí me salva tener ese registro, pero eso no salva la situación. No, es serio el tema. Posso fare una domanda? Sí.
Ma come domanda da porsi per incominciare a partire, a iniziare a studiare la radice, potrebbe essere la domanda: ma quando è iniziato tutto questo? Per esempio, quando? Come punto di partenza per la ricerca, perché uno non sa poi dove andare a cercare, quanto indietro andare. Cuando empezó todo esto, empezó mucho tiempo antes de tu nacimiento. Empezó hace muchos siglos. Pero bueno, tenemos que desmontarlo. Empezó hace mucho tiempo. Y nosotros seguimos montados ahí. No empezó hace 10 años, ni 20, ni 30, ni 100. Empezó hace mucho tiempo. Toda esta cosa mal armada que hoy está llegando a punto de explosión. Hoy está llegando al límite. Hoy está llegando al límite lo que empezó hace tanto tiempo y ha seguido creciendo. Lo dicho hoy por mí o por otros no vale mañana. Es de lo último. Es como no pagar las deudas. Es como... ¿No es cierto? Lo dicho hoy por mí o por otros no vale. Y si lo hago es por compulsión de otras cosas, por obligaciones que caen sobre mí, por cosas ineludibles que tengo que no puedo sortear. Pero no porque valga, porque cambió mi enfoque. Entonces lo que me comprometí a hacer, hoy lo veo de otro modo. Entonces si la cosa estuviera libre de manos, ya no lo cumpliría. Lo cumplo, no porque tenga una buena raíz, lo cumplo por compromiso social, por leyes, por cosas por el estilo. Morir no es mejor que vivir o no haber nacido, pero tampoco es peor. Ese es un aliciente. Tampoco es peor. No hay por qué. Descubrí no por enseñanza, sino por experiencia y meditación. Está muy trabajadito. Que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Así como empieza. Bueno, este capítulo pone los problemas de relieve. Y son problemas que se está exigiendo que se respondan desde el fundamento. Son problemas que se está exigiendo que se respondan desde la raíz. Y no de explicaciones que uno tiene acumuladas por presión social. Los problemas del fundamento hoy suenan a cosas raras, lejanas, a cosas de filósofos, pero son las cosas esenciales. Los problemas de raíz debemos estudiarlos en su raíz y debemos hacer descripción de raíz. Y lo que estamos haciendo no debe alterarse por eso. Está bien, seguimos adelante. Cuanto más claros estemos ahí, mejor. Pero ¿por qué no incentivar esa búsqueda de buscar el fundamento? Y en este caso que estamos estudiando, buscar el fundamento del hecho de la venganza. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se supera? Si no, vamos a tener ejemplos muy buenos, y vengan, ejemplos de gente que ha superado sus situaciones de conflicto, ejemplos de gente que ha superado sus contradicciones. Pero no tenemos una especie de ley universal del funcionamiento de la venganza y de la superación de la venganza. Insisto en eso, en ir al fondo. Y lo veo como que eso no debe desplazar, esa búsqueda no debe desplazar
las actividades en las que estamos lanzados, que son excelentes. Y más en estas épocas. Son excelentes, Alicia, y más en estas épocas. Está muy bien planteado hasta ahora. Se está estudiando fuertemente el tema. Se está consiguiendo material. Se quiere tener un buen resultado para incluso darle gran difusión para que llegue a mucha más gente. Se piensa organizar, hacer organizaciones para que esto se dinamice más. Se piensa hacer una cosa convocante para que llegue la gente a participar de esto. ¿Qué mejor? Todo lo que está bien. Y decimos por el costadito. Y algunos, pocos o muchos, no sé, tendrán que estudiar, ya es el momento de estudiar en profundidad la estructura de la venganza y la estructura de la superación de la venganza. Eso estamos diciendo, y no más que eso. Así que al confrontar ideas y procedimientos y demás, si ustedes me dicen, nosotros estamos haciendo esto, ¿qué puedo yo decir? Que es excelente, porque lo es. Es muy bueno, no hay ningún aporte en esa materia, por el lado nuestro, no hay aporte. Pero simplemente destacamos la necesidad de ir a la raíz, al fundamento. Ir al fundamento, para los que se pongan en eso, advertimos que va a crear problemas. Problemas porque uno está inmerso en una cultura. Tiene la cabeza armada, me siento. Pero bueno, vale la pena tener por ahí esos problemas. La lista de horrores, digamos, sentido, es justamente porque vivimos dentro de la cultura que está desconectada de lo profundo. Por supuesto. Tiene que ser así, que puede haber. Claro que puede haber Una manera fundamento. Claro que puede haber fundamento. Vale la pena, como mínimo, buscar ese fundamento. Pero si no, cualquier cosa puede ser reemplazada por cualquier otra. Cualquier cosa puede ser reemplazada por cualquier otra. El tema es el fundamento. Parménides. Mucho no hay que agregar a esto, me parece a mí. Ojalá empiece la gente, alguna gente, quienes tengan vocación y gusto por esos trabajos, empiecen a tratar de profundizar cómo es que se genera en mí ese lío del desquite, de la venganza, en general, de la violencia. Cómo es que empieza a producirse en mi cabeza, por dentro. Tal vez pueda tomar ejemplos, como dices tú, de otros que me van dando información, bienvenida sea. Pues yo tengo que llegar a ver el núcleo de todo eso. Ese núcleo tan pesado, tan fundamental, que será necesario transferir, es la transferencia de toda una cultura. Si tenemos unos líos tremendos para transferir un problema que tuvimos cuando éramos chiquitos con un amigo, imagínate lo que debe ser transferir un núcleo cultural. No lo vas a solucionar catárticamente. Hay diferencia entre una solución catártica y una solución transferencial. Transferir el núcleo opresivo de una cultura es algo serio. Bien, alguien tendrá que trabajar en esto, me parece. Yo creo que hay que seguirlo por base. El núcleo, ¿cómo dijiste? Opresivo. Ahí estamos en ese núcleo.
la violencia, la venganza, el desquite, de ninguna manera la reconciliación, de ninguna manera la reconciliación. Diego, ¿los mitos pueden dar pistas para esto? Pistas pueden dar, pero es necesario entrar muy fuerte en este tema. Tengo que experimentar por dentro ese tema de la venganza. Sì, claro che Io penso che ci saranno, come abbiamo fatto su questa esperienza, la ricerca monografica, ma la ricerca proprio sul campo, penso intenderlo con le persone. sí. Y hay cosas en la gente que puede ayudarnos mucho también. Pero tarde o temprano vamos a tener que darle forma a esa estructura. Eso no te lo van a dar simplemente las opiniones de unos y de otros. Vas a tener que ir logrando una síntesis muy grande. En fin, no creo que sea el momento ni el lugar para mortificarnos por ese tema. Todo lo contrario, estamos trabajando bien. En esta charla entre amigos lo que podemos decir es eso: estamos trabajando bien, hacemos lo que mejor podemos y va adelante. Y si advertimos que necesitamos mayor profundidad, bueno, no va en desmedro de lo que estamos haciendo. Y no hemos visto. ¿Será que no hemos visto todos los libros? Una gran cantidad de libros y de autores y demás. No hemos visto que se desarme por dentro el tema de la venganza, la violencia, el desquite. Lo hemos visto desarmar por dentro. Es un tema que merece ser estudiado en profundidad. Sì, Diga. un indicatore del fatto che uno sta lavorando bene per mascherare la radice può essere il registro del paradosso, del gioco del paradosso che c'è anche nel... che uno avverte il paradossale di quel sistema di credenze. Sí, me advierte las palabras, pero no sé si eso puede servir de referencia. A ver, por ejemplo... No, perché quando io per esempio ho visto un giorno in macelleria tutti quei pezzi di carne, mi è entrata una sensazione paradossale, come cadaveri, no? Che prima non avevo mai avuto, e ho capito la mia credenza rispetto al mangiare gli animali. È come che mi ha suonato col paradosso, ecco, come un gioco, mentre prima ero dentro. È bueno eso. Perché l'ho visto da un punto di vista che prima non... e l'ho visto paradossale, quando invece funziona non lo vedo paradossale, lo vedo coerente. Sì, contraddittorio. Il registro del contraddittorio del sistema di violenza è che vedo che è paradossale che il figlio faccia, che assuma i sensi di colpa del babbo. Sì. Questo è paradossale. Bueno. Come sensazione. Bueno. ¿Por qué no? Può essere quindi una... ¿Por qué no? Podemos tener muchos caminos para entrar por ahí. Sì. No? Una ricerca filosofica, però anche ironia, gioco, come alleggerire, no? Togliere tensione. Sí. Ya que has tocado el tema, imagínate el tema del asesinato al cual estamos muy acostumbrados y muy felices, al asesinato de animales. No se quiere hablar del tema. No se quiere hablar del tema, pero en serio. Bueno, pero aquí en Italia, por ejemplo, hay ley que si mata gato te meten multa o no sé hasta qué punto. Sí, pero si me como una vaca no hay problema. Claro.
Es un lío, yo creo que si tenemos una sensibilidad mínima, nos debe crear problemas eso. Nos debe crear problemas. Può essere la sensibilità in ese campo comer carne umana. Devi Claro, en no comer carne humana. ¿Y qué con la carne de los animales? Pues sí, pues hay problemas. O matar humanos o comerse animales no hay problema en esta sensibilità. Claro. Sì, però bisogna vedere quanta gente può farlo di ammazzare gli animali, per esempio, no? Che farlo è diverso. En serio. Il registro delle azioni. En serio. Ya que tomamos un detalle, ¿no? Uno de los un detalle serio ese asunto. Sì. Può essere che il problema, lei diceva, può servire pensare a quando è iniziato tutto? Forse il problema è proprio questo, che noi rimaniamo attaccati al perché e a chi ha fatto qualcosa che ci ha fatto soffrire. Però quello ci crea solamente rabbia e quindi voglia di vendetta. Non pensiamo mai a quello che, all'azione invece. Se io, cioè, quando io sto male, penso, ogni uomo, potente o non potente, quando sta male cerca aiuto, si apre agli altri. Quindi il dolore in questo senso è profondamente umano. Se io invece non penso a quello, ma penso a te che mi hai sparato, per esempio, lì provo rabbia. E il perché giustifico la mia vendetta dicendo tu mi hai sparato perché ti senti superiore, quindi io posso vendicarmi. Forse il problema è che noi non pensiamo mai a quello che ci è successo, pensiamo solo al perché e a chi. E lui diceva il collegamento tra struttura sociale e personale. La nostra società ci pone molto alla sopraffazione dell'altro e non a integrare quello che ci succede. Unendo queste cose forse non riusciamo mai a uscire da questo circolo, no? Perché per noi è importante chi ci ha fatto qualcosa. Se qualcuno in televisione si sente un ubriaco ha ucciso una persona per strada, si parla solo di quello che era ubriaco, a quanto andava, che macchina aveva, di che colore era la macchina, per esempio, ma non si parla dell'atto, della sofferenza, e questo ci fa portare nel futuro, quindi nel presente di domani, quello che ci è successo e rimaniamo arrabbiati, no? E non ci staccheremo mai. Per questo, anche per collegare dal personale al sociale, gli ebrei ancora oggi qualcuno odia chi li ha perseguitati un sacco di anni fa, cioè perché rimangono attaccati al perché e non pensano mai all'atto. Cioè, io penso, cioè, io non ho diritto di dire a te, se mi hai fatto male ieri, che anche oggi sei colpevole, che ti faccio colpevole molto di più, no? Per molto più tempo. Quindi forse il problema è il contrario, che rimaniamo attaccati al perché e dal perché crea solo, e a chi crea solo rabbia. La sofferenza crea umanità. Può essere, cioè, può essere. Sempre può essere. Sempre può essere. Alguien me preguntaba qué decía el código de Hammurabi. Me estaban preguntando qué querés contar. No, nada, es el código que da normas sociales, religiosas y sociales, porque está organizando el comportamiento social, el código de Hammurabi. El código de Hammurabi, bueno, pues si me cortas una oreja, te corto una oreja. Es una forma de compensación en ese momento. Es una forma de compensación. Si haces tal mal, yo hago un mal proporcional a eso. Si cortas una mano, te corto una mano. Si me matas, te mato, y así sigue. Y entonces se lo veía, ahí empieza un verdadero sistema de justicia. Justicia que podremos discutir o no, pero es un verdadero sistema de justicia. Era muy interesante y muy inteligente, además, en su momento, el poder determinar que una cuestión que hacía alguien se compensaba haciéndole a él lo mismo, lo que había hecho. Bueno, él trata al otro como te ha tratado. Trata al otro. Córtale al otro lo que te ha cortado. Claro, es el mismo sistema.
Y funcionó muy bien y se abrió paso porque las sociedades estaban muy desorganizadas todavía en su momento, pero fueron tomando esas raíces. Y se fortaleció todo aquello, claro que sí, se fortaleció. Pero no se superó el hecho de que si alguien me corta una oreja, yo me reconcilio y supero el asunto. No, ya tengo el código bien, yo le corto la oreja y ya vamos. Claro, que tenés la oreja en la mano. Y claro, es algo bien visualizable. Y mucho menos está la idea de que si yo soy ahora el que hace el desastre, no el otro, si soy yo el que hace el desastre, ¿cómo hago para compensarlo? Esa es otra pregunta. Recién estamos pensando cómo hace el otro, cómo hago yo para compensar al que me hizo el desastre. Bien, pero ¿cómo hago yo cuando produzco desastre? Porque yo también los produzco. ¿Cómo hago yo para compensar eso? Nosotros decimos muy elementalmente, para superar algo que yo he producido, algo mal hecho que he producido con otros, lo trato de compensar doblemente. Tendré que ponerle otra oreja. Lleno de orejas. Compensar doblemente lo que yo hago. Porque se supone que yo quiero tratar al otro del modo en que quisiera yo ser tratado. Y si el otro tiene una deficiencia que yo le he provocado, yo tendría que compensar esa deficiencia. Bueno, pero el código de Hammurabi y todo aquello trabaja ahí con ese equilibrio muy inmediato. Muy inmediato, una compensación muy inmediata. Es bueno en su momento. Que en el judaísmo es ojo por ojo. Sí, pero viene de ahí, claro. Viene de ahí. El judaísmo se inspira. Que es la misma. Sí, tiene esa raíz. Se inspira allá. No es un invento del judaísmo, es un invento que ya viene de ese código. En las otras culturas no hay esa forma. No, ahí es muy interesante como en su momento dan unas reglas de comportamiento. Y hacen todo un código penal con eso, es fantástico. No, digo que también los códigos actuales parten de un concepto de retribución, o sea, cuanto Sí. más grande la cagada que ha hecho, Sí. más Más fuerte, retribución. Es la más años está en la cárcel. Sí, de retribución, sí. Está Sí, sí. eso atrás. Es importante el avance que introdujo eso en su momento, ¿no? Hay cosas que a uno le parecen muy monstruosas y demás, y sin embargo uno se da cuenta del avance que fue en su momento. Y sí lo fue. El otro día hablábamos con referencia al asesinato de las poblaciones. Pueblos tan primitivos llegaban a otros pueblos, los pasaban a todos a degüello, se quedaban con las cosas y ya está. En un paso posterior, que ya es el paso en que los grupos humanos empiezan a ser sedentarios, salen del trogloditismo, de las cuevas, de las cavernas, y empiezan a ubicarse en ciertos lugares, empiezan a adiestrar, a domesticar los vegetales, a domesticar los animales y a domesticar a las otras personas. Aparece lo que después conocemos nosotros como esclavitud. La esclavitud, aunque sea un hecho horroroso, la esclavitud es un paso más adelante en el progreso social que simplemente matar a todo el mundo y quedarse con sus cosas. Es una cosa curiosa. Ya no se mata, pero Claro, y utilizas su fuerza de trabajo, como si fuera un burro, si fuera no sé. Utiliza la fuerza de trabajo de las otras personas. Y hoy estamos solamente un pasito adelante del código de Hammurabi. Un poco, apenas. Y un poquito más adelante de la esclavitud. Un poquito más adelante de la esclavitud. En alcune zone no.
cuando se descubrió que la esclavitud debía ser abolida porque no rendía lo suficiente el esclavo. Cuando se vio en el cultivo del algodón que si se le pagaba un poquito que trabajaba el algodón por la cantidad de copos de algodón que recogía, se le pagaba un poquito, su rendimiento subía. Entonces dijeron, bueno, es más negocio pagarle un poquito, si eso termina en un alto rendimiento, que no pagarle nada. Tenemos que darle de comer, se tiran a dormir en cualquier momento, se emborrachan, no trabajan, todo lo que dicen. Y entonces, claro, aparecen los libertadores en Estados Unidos contra los otros del esclavismo de los negros en el sur. Y entonces parece que el asunto fuera luchar por la libertad. Se hace la abolición de la esclavitud, que es un mejor negocio que la... Bueno, sea por lo que sea, está bien haber abolido la esclavitud. Pero siempre tan manipulado, ¿no? Siempre tan manipulado y tan mentiroso. Pero la abolición de la esclavitud funcionó así, se vio que rendía más cuando se les pagaba una pequeña cosa. Entonces aparecen después por las trompetas. Bueno. El progreso social, bueno, de todos modos son progresos sociales, ahí va el progreso social. Ahí va trabajando el progreso social con tanta dificultad, joder, con tanto freno. Hace muy poquito que se abolió la esclavitud, pero muy poco tiempo, no se puede creer. Poco más de un siglo apenas. En 1840 están aboliendo la esclavitud en muchas partes de América. ¿Qué te parece? Parece que fueran cosas de hace 50.000 años. ¿Qué va? Están ahí a la vuelta de la esquina. La pena de muerte todavía está funcionando, pero ¿cómo? Y además está funcionando socialmente en esos desastres. Ya no se trata de ejecutar a un culpable de un delito en un país, no, se trata del genocidio, por ejemplo. Imagínate, al lado de la pena de muerte. La pena de muerte es un juego al lado del genocidio. Bien, qué bien. Qué bien, o qué mal, pero para el caso deberíamos hacer un pequeño esfuerzo por buscar esas raíces que nos permitan entender. Porque si no todo es empiria. Todo empiria. Pero no fundamento. Bueno, pues muy bien. Vamos adelante. Y veremos. Está bien ponernos plazos para... Si en octubre que se va a hacer ese foro y demás, van además a tener una especie de esbozo del fundamento de la no violencia. El esbozo de fundamento de la superación de la violencia, el esbozo de fundamento de la reconciliación, pero de fundamento. Vamos a estar plenos si ocurre eso. Esbozar los fundamentos. Que no es de ningún modo algo práctico, pero es lo que permite la comprensión para poder hacer cosas. Echemos las bases de los fundamentos. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué hiciste? Estuviste
grabando cosas, Federico. Sí. Bueno, habrás perdido un poco de cinta. No es tan grave. Ho grabbato. Gracias. Ecco, tiene un poco que ver con la diferencia entre verdad y opinión, Ah, que hablaste de Parménides. Verdad y Está ahí, opinión, ¿no? absolutamente. Como uno, digamos, se arma una cosa Claro. socialmente y lo que sería profundamente. Sí, perdón. No, era una pregunta que me surgió, pero como tenía duda, no la quise. No, la pregunta era la domanda era se c'entrava il tema della verità e dell'opinione, perché prima il Negro ha citato Parmenide, e Parmenide quando parla nel suo poema di questo, della differenza tra la verità e l'opinione, cioè tra quello che la gente pensa, e quindi l'idea che socialmente uno si fa, che per esempio in questo caso che bisogna vendicarsi, e la verità che è quello invece che se uno andasse più in profondità scoprirebbe. La opinión para los griegos de cierta época, la opinión era la doxa, una opinión. Hoy en cambio, un docto es el que sabe, el que hace doctrina. Y no, era la opinión, algo variable, algo... ¿Eh? Un opinólogo. Opinólogo. La doxa, la opinión, hay una gran diferencia entre la verdad de lo que se dice y la opinión que se tiene, que tiene que ver con el gran público, casi con los medios de difusión. Es la opinión general, la doxa. Está muy alejado de la verdad. La doxa muy alejada de la verdad. Bueno, en fin, pero son otros temas, ¿no es cierto? Son otros temas. Tiene que ver. Tiene que ver, sí, creo que sí. ¿Y quién era? Muy bien, nos levantamos y caminamos. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Gracias.